Hola, hoy hablaremos sobre el concepto de aparatos ideológicos de Estado planteado por el filósofo Luis Althusser y su aplicabilidad en el caso de Cambridge Analytica. Antes de hablar sobre la aplicabilidad del concepto en el caso de Cambridge Analytica, es importante entender primero qué son los aparatos ideológicos de Estado. Los aparatos ideológicos de Estado son un conjunto de instituciones que proceden del dominio privado y que funcionan a través de la ideología dominante. Cabe aclarar que esta ideología pertenece a la clase dominante. Además de esto, los aparatos ideológicos de Estado son el objeto y el lugar donde se dan las luchas de clase, por lo que cumple dos funciones. Primero, ser hegemónicos y segundo, reproducir las relaciones de producción. De este modo existen diferentes tipos de aparatos ideológicos de Estado, como el religioso, escolar, familiar, jurídico, sindical, de información, entre otros. Este concepto que plantea Luis Althusser sobre los aparatos ideológicos de Estado es importante porque permite entender que la sociedad se encuentra sumergida en las instituciones sociales. Entonces, siguiendo con la contextualización del caso de Cambridge Analytica, nos preguntamos, ¿cómo es posible que nuestro comportamiento sea predecible con precisión y cuándo éste se volvió nocivo? Todo empezó con el sueño de tener un mundo interconectado, donde todos compartieran y acabaran con la soledad. Ahora, más allá de acabar con este mundo interconectado, somos la mercancía de un mundo y de una industria que gana billones de dólares anuales siguiendo nuestro rastro digital, que se alimenta de nuestro rastro digital, algo que se ha salido de control. Todo esto ha sido recolectado a tiempo real y adscrito a formar la identidad del individuo y así llamar su atención. Principalmente ha sido enfocado para analizar ciertas mentes que se pueden influenciar y así generar que vean y piensen el mundo como se quiere que se vea. Los datos se han vuelto el bien más valioso para el mundo y esto se ha visto reflejado en las elecciones presidenciales del 2016 en los Estados Unidos, gracias a la consultora británica Cambridge Analytica, que ha cambiado las reglas del juego y quienes han trabajado para campañas como Trump, Brexit y Cruz, comenzando una guerra de la información y siendo el cerebro de los datos. Así pues, más allá de todo lo que sucede con el mundo de la información y su objetivo principal de conectar a la sociedad, los datos que construyen la identidad del individuo se han convertido en armas que atacan la integridad, crean una barrera de desconfianza y generan que nada sea lo que parece. Por consiguiente, dentro del documental se toma la conclusión de que para enviar mensajes personalizados se necesita la recolección de datos para las audiencias a las que te diriges. Y de esta forma, Cambridge Analytica, bajo esta premisa, afirmó tener 5.000 puntos de datos de cada votante estadounidense. De esta forma, tras el acontecimiento del triunfo de Trump, teniendo dentro a Cambridge Analytica, se demuestra que se supuso un gran cambio gracias al Big Data y a la psicografía. Sin embargo, no solo hablamos de esta compañía, sino también de su gran relación con Facebook, un aparato ideológico de estado de información, una fuente principal de datos, mejor dicho, su fuente principal de datos, con la que formó un vínculo con la venta de los datos de los usuarios de Facebook, definida como el gran superestado, donde logran llegar a los persuadibles, como son llamados, e influenciar para formar la ideología dominante y responder con esas fuentes de datos a la pregunta, ¿a qué público vamos a llegar y cómo vamos a hacerlo? Todo bajo la premisa de que la personalidad condiciona la conducta de los individuos. Muy bien, tras haber presentado el caso de Cambridge Analytica, su contexto político y las implicaciones que tuvo de alguna forma en este mismo ámbito, y obviamente tras haber hablado en primera instancia de en qué consiste el concepto de aparatos ideológicos del Estado de Luis Althusser, concepto elaborado en el siglo XX por el filósofo francés, es pertinente entonces preguntarse cuál es la vigencia de este concepto frente a un caso tan reciente.
La respuesta que queremos dar, la que quisiera dar personalmente, es que el concepto de hecho está más vigente que nunca. Y es muy claro porque de alguna forma las redes sociales, tal y como están concebidas hoy en día, no solo funcionan para comunicarse ni para hacer mucho más simple el intercambio de mensajes o de información entre personas sin importar la distancia. También funcionan como una forma de llegar a muchas personas, de tener medios masivos, pero muy masivos de comunicación, cifras que quizás hace mucho tiempo no se podía ni siquiera pensar. Y en este mismo sentido, se puede hablar de que entonces las redes sociales pueden constituir la posibilidad, y bueno, no solo la posibilidad, sino el hecho, como se ha visto, de generar ideologías, imaginarios enormes con los cuales al interior de la sociedad los individuos empiezan a actuar como sujetos en relación a ese imaginario como un objeto. Empiezan a tomar posiciones determinadas ante eso que se les presenta en redes sociales. Y ahora que compañías de Big Data, como por ejemplo Cambridge Analytica, pueden tener una perspectiva mucho más profunda sobre el consumidor de redes sociales, sobre su perfil psicológico, pues podemos ver que evidentemente es un aparato ideológico del Estado, pero es algo muy claro, porque precisamente al conocer tanto a la persona que en cuestión, al individuo como tal, pues pueden precisamente predisponerlo para que se vea un sujeto, un determinado sujeto en relación a ese imaginario colectivo, en relación a ese imaginario que se presenta en las redes sociales. Puede hacer que se tome una determinada posición a favor o en contra de un determinado hecho, como ocurrió por ejemplo con el Brexit, como ocurrió por ejemplo con la campaña política de Donald Trump. En este sentido sí, puede decirse que a medida en que avanza la tecnología, asimismo han avanzado también los aparatos ideológicos del Estado, renovándose a un ritmo muy grande, puesto que lo que hace 50 años podía considerarse que era la educación, o lo que en la Edad Media era la iglesia, hoy es lo que se conoce como las redes sociales y esos medios masivos de comunicación. Así que sí, en general puede decirse que las redes sociales funcionan como un aparato ideológico del Estado. Este fue nuestro podcast de hoy, presentado por Valentina Correa, Vanessa Sánchez y mi persona Mauricio Ramírez. Esperamos que les haya agradado y nada, chao.